Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Parche Pro, un espacio de la Universidad del Valle que llega a ustedes a través del canal Univalle TV para que se conecten y se sumen a la conversación de temas de actualidad. Estoy junto a Daniela. Hola Edison, hola a todos los que nos acompañan a esta hora en Parche Pro, un espacio donde vamos a conversar y a debatir sobre diferentes temas y ustedes van a poder aportar a esta discusión a través de las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Estamos como @ParcheProTV y como @Canal Univalle TV. También se van a sumar a través de nuestro numeral, en el caso de hoy es consumo en espacios públicos, porque ese va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Así es, allí vamos a estar leyéndolos a todos ustedes y queremos que también ustedes se sumen a esta conversación porque, como lo mencionaba Daniela, va a ser de lo que les vamos a hablar, las reacciones frente al fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto del Código de Policía que permitía el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias psicoactivas en los espacios públicos. Vamos a analizar los diferentes puntos de vista de la demanda que establecieron algunos profesores de la Universidad EAFIT de Medellín, donde decían que iban en contra de la Constitución y que vulneraban algunos derechos y artículos que establecían en ella, sobre todo esta demanda al Código de Policía. Así es, para abordar esto vamos a tener dos invitados para hablar de este tema que nos compete el día de hoy, pero antes vamos a ver el siguiente informe. Bienvenidos a Parche Pro. En Colombia, la Corte Constitucional ha sido quien ha otorgado claridad sobre ciertos derechos y reglamentaciones. En los años 90, con la dosis mínima y más recientemente, dejando de lado la restricción que el Código de Policía tenía sobre el consumo de licor y sustancias alucinógenas en espacio público. Los derechos amparados por la Corte para permitir el uso de sustancias son el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y el derecho colectivo al uso del espacio público. En un país con intereses políticos y económicos diversos, es apenas natural que existan defensores y detractores de estas decisiones. Hay quienes la defienden por los derechos anteriormente mencionados, pero otros son argumentados a favor de la infancia, principios morales, religiosos o simplemente políticamente contrarios. Atacan y marchan contra esta decisión porque sienten vulnerados sus derechos fundamentales. Si bien hay que tener en cuenta todas las perspectivas de las personas acerca de los temas en discusión, las tendencias en el mundo son más hacia el consumo libre y en menor medida hacia la prohibición. Así es, tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a entender más sobre la demanda y sobre todo la controversia que genera. Tenemos por un lado a Maritza Izaza, quien es trabajadora social y trabaja para la alcaldía municipal como asesora en salud mental y también hace parte del grupo de salud mental y convivencia social de la Secretaría Municipal de Salud de Cali. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado, nos acompaña también el doctor Jorge Enrique Arias, quien es docente de la Universidad del Valle, director de los posgrados de Administración Pública, también doctor en Derecho General y especialista en asuntos políticos y jurídicos. Bienvenido. Gracias. Bueno, para iniciar esto, hablemos de el cargo principal que tiene la demanda, que es vulnerar algunos derechos de la Constitución. Entonces, quisiera que el profesor Arias nos explicara los artículos que se están vulnerando y por qué, porque sabemos que el primer artículo es el del libre desarrollo de la personalidad, luego el de la libre expresión y por último el del consumo en espacios públicos, o sea, el uso colectivo de estos espacios públicos. Hablemos de por qué se vulnera cada uno de ellos. Bueno, no, realmente los dos artículos que dieron lugar a que la Corte Constitucional asumiera el análisis fue teniendo en cuenta que estos artículos son propios de los derechos fundamentales de los individuos, fundamentalmente el artículo 16 que contempla el derecho a la libre desarrollo de la personalidad y el artículo 82 que es un derecho, si no es un derecho fundamental, es un derecho que corresponde a los que llamamos derechos de tercera generación o derechos difusos, como es el derecho al medio ambiente y a la preservación del espacio público. En ese sentido, pues es un bien que nos pertenece a todos, pero que no pertenece a nadie en particular. Por decir algo, el aire puro es un derecho que tenemos todos, pero no nadie puede alegar que ese derecho le pertenece a él solamente.
los derechos a los cuales se refiere la Corte Constitucional y que tienen que ver con la controversia que se genera con este tipo de sentencia son aquellos derechos que alegan las personas que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Para eso, pues voy a dar un breve resumen simplemente para que se pueda entender este contexto. Este es un contexto histórico y es la discusión desde los comienzos del Estado moderno. Desde los comienzos del Estado moderno se consagraron dos grandes derechos. Fue las libertades de los individuos y las igualdades de los individuos. A partir de allí se pensaba que las sociedades eran homogéneas, todos éramos iguales y todos pensábamos más o menos igual. Pero digamos, años después, o sea, lo que llamamos las épocas contemporáneas, a partir de la década de los 70 comienza un gran debate y es el debate ético-moral de lo que significan las sociedades. Las sociedades tienen diversas formas de pensarse, diversas condiciones, tanto étnicas, culturales y morales. Entonces eso genera que la forma de gobernar un Estado hoy sea mucho más compleja, porque se tiene que contemplar los derechos que tienen todos, digamos, la creencia religiosa que tiene cada uno, la forma de adoptar una posición en temas sexuales, digamos, donde están los grupos que surgen, los LGTBI, o los grupos minoritarios que tienen algunas tendencias, tienen que ser también respetados, pero igualmente también están los intereses de la sociedad mayor, es decir, aquellos que no comulgan, digamos, esos principios morales. Y ahí está la gran discusión en la cual, pues, digamos, el legislador tiene que contemplar y armonizar esos intereses, y la Corte lo que hace aquí es, digamos, revisar que esos intereses que el legislador ha, digamos, defendido en un momento determinado no hayan en detrimento de otros, ¿cierto? Entonces, esa es como la gran polémica en la sentencia de la Corte. Luego Sí, pues, entraremos en detalle. Precisamente es una gran controversia que se ha generado al respecto, pero Marixa, ¿usted cree que de pronto se ha malinterpretado el desarrollo de la libre personalidad de ese derecho o algunos otros derechos que mencionamos ahora? Mira, yo creo que lo que está sucediendo es que estamos comprendiendo en una sociedad de tanta diferencia que cada uno tiene un lugar. Y este es justo lo que está proponiendo esta sentencia. Es que si los homogenizamos otra vez a todos, tendríamos que quedarnos en la misma cajita y no podríamos actuar de forma distinta. Y aquí le está diciendo, las personas consumidoras de alcohol, que es una sustancia psicoactiva pero lícita, y los que consumen sustancias psicoactivas también tienen la posibilidad de estar en el mismo sitio. Es una cosa muy compleja porque lo que pasa con nosotros es que no queremos tenerlo cerca, porque hay una lógica de dicotomía entre buenos y malos, que también es importante traerla aquí. Entonces los buenos somos los que nos sabemos comportar derechito y los que no somos los que somos diferentes. Entonces la diferencia allí la colocan en el marco de buenos y malos. Es que los que consumen, ¿por qué consumen? Es porque luego van a robar, es porque luego van a hacer daño, es porque hay una lógica en torno al consumo asociada a la delincuencia. Y esa ha sido una construcción y una representación social que hemos dado a lo largo de la existencia. Nosotros decíamos, pero hay una relación muy fuerte, ¿no? Porque quien consume sustancias psicoactivas en el parque puede ser un malo, pero si consume sustancias psicoactivas en un lugar cerrado, pues no lo es. Entonces hay una relación en torno a lo que consideramos bueno o malo, que también catalogamos a los otros y le damos un lugar de buenos y malos a los otros. Y no una relación constructiva, colectiva, donde todos tenemos un lugar y donde también el consumidor debe comprender que hay otros a los cuales también debo respetar. No es el lugar del consumidor solamente, es que tenemos que vivir en sociedad. Y al vivir de sociedad debemos encontrar qué es lo que nos motiva a estar juntos, pero también nos hace tomar distancia de los unos de los otros, con respeto y cuidado, y no con daño, acabando al otro, anulando al otro, sacando al otro de los espacios. ¿Por qué no ahora en los parques decimos cómo podemos convivir? Es que están los señores de la tercera edad, como los llaman ellos, y están los niños. Bueno, entonces los jóvenes, los que están consumiendo, tienen que decir, no voy a estar en este espacio, en este momento que están los niños y los adultos. Y porque el parque nos pertenece a todos y todas. Entonces en ese lugar es donde convivimos los jóvenes y convivimos los adultos. Y convivimos los niños y convivimos todos y todas, hasta nuestros animales bellos que están transitando alrededor del parque tienen un lugar. Digamos que es un tema más cultural, ¿no? Ese rechazo en cierta forma a todo este tipo de población que es consumidora. Hay una construcción de la diferencia, pero también una construcción de anular al otro.
Y estamos en sociedades donde estamos buscando anular al otro, que es diferente, que no participa de los mismos intereses que tengo yo. Y es ahí donde debemos trabajar. Espacios solidarios, espacios de encuentro, espacios de respeto, espacios donde los unos y los otros tenemos un lugar, pero entendiendo que no podemos dañar al otro. En los dos lugares, o sea, el consumidor de sustancias debe entender que está consumiendo y que puede molestar al otro. ¿Y en qué momento puede molestar al otro? Y el otro tiene que comprender que ese otro tiene un lugar para estar allí, porque también le pertenece, como digo yo siempre, tenemos el mismo oxígeno, no tenemos oxígeno distinto. Y toca compartirlo. Y nos toca compartirlo. Y es bueno, quizás esa fue como una de las fuentes o quizás bases en las que recurrió la gente del Congreso y todas estas personas para decir que era inexequible las palabras alcohólicas y psicoactivas de los artículos, es decir, que no iban como en acorde o iban en contra de la Constitución. ¿Por qué decidieron ponerse en este aspecto de que son inexequibles estas palabras? Y por eso la sentencia no es, o la demanda no es como estaba establecida. No, a ver, el legislador expide el Código Nacional de Policía. Bueno, el código ha existido siempre, pero digamos hay una reglamentación nueva el año pasado, del 2016, y en ese código pues regula las conductas de convivencia de la sociedad. Porque el Estado tiene dos grandes finalidades. Una es la convivencia pacífica, sin ella pues no podría existir una sociedad debidamente organizada y cohesionada. Y la otra es garantizar la justicia. Pero en este caso nos vamos a centrar solamente en el tema de la convivencia pacífica, que es el análisis sobre el cual, digamos, gira también la sentencia de la Corte Constitucional. El Estado debe garantizar esa convivencia de la cual aquí la doctora Marisa acaba de mencionarlo, esa convivencia en la que tenemos que caber todos. Claro, y están los derechos de todos y esos derechos que reconocen precisamente entre eso el libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad implica es cómo quiero ser yo y de qué forma, y nadie tiene por qué establecer restricciones a ese desarrollo que va a ser lo que yo quiero ser, ¿cierto? Entonces, digamos, el Estado tiene la posibilidad de permitir esa libertad, pero también la Corte lo que está diciendo allí es que esas libertades no son absolutas, porque como convivimos en sociedad, las libertades tienen en algunas ocasiones restricciones. O sea, yo no puedo tampoco por mi libertad o disfrutar de un derecho perjudicar a alguien que, digamos, lo perturbo con mi derecho. Y en ese sentido es que las normas de policía deben regular hasta qué aspecto mi libertad no, digamos, ataca la libertad de otro o invade ese espacio de un tercero, ¿cierto? En ese sentido, lo que ve la Corte es que cuando se legisla sobre ese aspecto, establece una restricción para todos aquellos que consumen sustancias alcohólicas y psicoactivas, ¿cierto? Cuando ya está garantizado, digamos, la posibilidad de consumir, ¿cierto? Consumir tanto esas sustancias alcohólicas como psicoactivas. Entonces, al prohibirlas de manera muy general, porque digamos que las prohíbe en los espacios públicos, particularmente los parques, ¿no es cierto? O en los espacios, digamos, que se atiende al público, o en espacios privados que se pueden extender a lo público, entonces no establece, digamos, unas modalidades de esas restricciones, sino que queda prohibida definitivamente esa posibilidad. Entonces uno podría decir que así como se prohíbe consumir sustancias psicoactivas, los que son integrantes de otros grupos, digamos los LGTBI, no podrían estar en un parque, por ejemplo, porque estarían perturbando la tranquilidad y, digamos, las buenas costumbres de los demás, ¿cierto? Porque aquí lo que está tratando el legislador es decir, miren que con esta prohibición nosotros estamos garantizando la tranquilidad y el respeto de los demás, que es un poco, digamos, quienes están hoy en día, digamos, atacando esta sentencia de la Corte, están diciendo es que esas libertades, al permitirse en espacios públicos, están atacando lo que acaba de señalarse, digamos, el derecho que tenemos los que nos creemos buenos o los que se supone estamos formando los niños, y entonces estamos afectando a esas personas. En ese sentido, pues digamos que la sentencia de la Corte trata de conciliar
y decir que los medios que se utilizaron para la prohibición no son los más idóneos, porque las normas policivas también tienen otros fines. Los fines no son solamente la convivencia, sino de que los medios que utiliza para regular la conducta y la convivencia pacífica pueden ser, digamos, de resolución de conflictos, de educativos, bueno, hay otros medios y pueden establecer modos y lugares y sitios para establecer ciertas reglamentaciones. En otras partes, por ejemplo en Holanda, se puede consumir. De hecho, fue los países pioneros en el consumo de sustancias psicoactivas, pero pues tienen unos espacios destinados para los que consumen, digamos, sustancias psicoactivas, ¿no? No necesariamente lo puede uno consumir así como cuando uno va a entrar a un teatro, pues yo no puedo entrar fumando, pues porque el humo del cigarrillo molesta a otros, porque puedo incendiar este espacio, y entonces está prohibido el consumo de esto. Entonces yo puedo fumar, pero puedo hacerlo en espacios, por ejemplo, abiertos. Esa es un poco la polémica alrededor de esto. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a continuar hablando de este tema que resulta bastante polémico por diferentes lados. Hay una discusión amplia al respecto. Vamos a volver en unos instantes y ustedes no se desconecten del canal Univalle TV. Regresamos aquí en Parche Pro, un espacio del canal Univalle TV. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla con el numeral consumo en espacios públicos. Así es, hoy estamos hablando de un tema que despierta cierta polémica en la sociedad, las reacciones frente al fallo de la Corte Constitucional, como lo mencionábamos ahora, frente al artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y consumo de alcohol también en los espacios públicos. Maritza, desde el campo de la salud, ¿hay algún estudio que permita identificar de pronto que las personas que consumen este tipo de sustancias son agresivas porque las personas lo asocian con esto? No sé si de pronto es más cultural. Pero varias cosas que quiero hacer claridad. La primera es que cuando estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad también tenemos que decir que hay límites y en el marco de la norma decimos que para salud pública, los menores de edad no deben consumir ni alcohol ni sustancias psicoactivas. Esa es una premisa que tenemos que mantener, porque si no, entonces abriríamos el foco a que todo el mundo puede consumir a cualquier hora. Y lo que justo debemos trabajar es que la edad de inicio de consumo no sea temprana edad, sino que vamos ampliándola y ojalá sea. Por ejemplo, yo tomé una cerveza, pero en mi época, a los 17 años. Pero seguramente hoy nuestros chicos están consumiendo alcohol a los 12 años. Eso dice la NOR, nos está diciendo los estudios nacionales. No tenemos estudios locales, hay estudios nacionales de consumo de sustancias psicoactivas. La última encuesta nacional fue del 2013 y tenemos encuestas nacionales de consumo en escolares. Y nuestros niños y adolescentes están entrando a consumir alcohol y sustancias psicoactivas entre los 12 años aproximadamente. Y están consumiendo marihuana también. Y algunas otras drogas que son psicoactivas y que lo que estamos diciendo es, ojo, que no hay una relación directa, dependiendo de la droga hay una reacción, porque hay drogas psicoactivas que lo que hacen es exacerbarnos y otras que nos deprimen, que nos bajan, nos ponen down, para que los muchachos se comprendamos, nos bajan, nos ponen down, y hay otras que nos ponen acelerados, aletas como decimos, ¿cierto? Y entonces ese tipo de relación es la que hay que entender, pero no necesariamente es el consumo, sino a qué se asocia, con qué asociamos. Si los muchachos están, como cualquiera de nosotros, ha tomado vino, o ha tomado cerveza, o ha tomado algún alcohol, dime tú cualquiera, que hasta nuestros muchachos toman chirrinchi que no queremos que pasa, ¿cierto? Que el consumo de alcohol no sea para menores. Pero si hay consumo tenemos que tener cuidado qué tipo de consumo tenemos. Y el alcohol es la primera puerta de entrada a casi todo. Uno siempre asocia que lo primero es marihuana, que es cocaína, que es bazuco, que es éxtasis, que es LSD, que son las pepas, sí, todas esas que están alrededor de eso porque tenemos acceso a ellos. Entonces aquí el tema es, se lo colocan a los chicos o a las chicas, pero aquí es un tema también de justicia, de ministerios de gobierno, de justicia, que tienen que regular a los traficantes también. Porque consumir no es porque llegó la droga allí y ya la consumimos. Hay una lógica alrededor nuestra societal, en una sociedad como la nuestra en Colombia, que la droga se quedó en nuestro país. Nosotros éramos productores y exportadores de sustancias psicoactivas, en especial de cocaína.
¿cierto? Y de marihuana, y la cocaína y la marihuana se quedó en nuestro país. La heroína se quedó en nuestro país, porque tenemos heroína muy cerca. Nosotros la heroína viene de la amapola y la amapola se siembra muy cerca de nosotros, en el Cauca. Entonces, somos un corredor y justo, a diferencia de otras ciudades, Cali es un corredor de tantas puertas abiertas, ¿cierto? Entonces todo ocurre alrededor nuestro, estamos cerca del Pacífico, del mar, pero la droga se empezó a quedar. Y al quedarse empezó a haber microtráfico. No, el narcotráfico es un nivel y el microtráfico es cómo empezamos a movilizar el microtráfico de drogas alrededor de. Y claro, uno de los elementos más interesantes para los microtraficantes son los jóvenes y los adolescentes, porque podemos llegar fácilmente. Entonces tenemos que trabajar en que nuestros jóvenes, desde todos los ámbitos, desde la escuela, desde el deporte, desde cultura, desde salud, a entender que esto es un problema de salud pública y que tenemos que entenderlo como salud pública y que la prohibición ya no funcionó. Eso que nos dicen en todos lados, no a la droga, no a la droga. Yo no sé si a ustedes les tocó unos afiches que decían, no a la droga, así como fuera cigarrillo que le hacen el no. Eso no funciona porque los muchachos lo que necesitamos es tener herramientas para vivir. Tenemos que poder decir por qué nos metemos en esa vuelta o no nos metemos en esa vuelta. Y la razón es qué nos motiva a nosotros para no meternos. Y ahí la importancia de los cuidadores, los padres de familia, porque hay una ruptura muy fuerte entre los adultos y los niños y los adolescentes, sobre todo los adolescentes entre 13 y 14 años, que hay esa ruptura que no queremos estas normas y estos límites que nos colocan los adultos. Pero los adultos tampoco están entendiendo a los adolescentes. En ese sentido, las leyes que algunas permiten, otras no permiten para ciertas sustancias, y tampoco se hace mucho por los expendedores, el microtráfico y el macrotráfico. ¿Se podrían crear nuevas leyes, algunas políticas públicas nuevas a partir de esta que surgió? Sí, a ver, yo creo que ahí en la Corte, en la sentencia, pues no en la sentencia, porque como lo comentaba hace un momento, la sentencia no ha sido publicada, lo que estamos leyendo es un reporte o un comunicado de prensa que envía a la Corte Constitucional que resume el contenido de la sentencia que estamos analizando. Pero digamos que en este resumen se logra vislumbrar, por ejemplo, una de las grandes dificultades que tiene el Estado, en el sentido de que por un lado tiene que, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, debe preservar, por ejemplo, la conservación de esos derechos de los individuos para que puedan vivir dignamente, ¿cierto? Por un lado está eso, y entre eso están los derechos que tenemos todos los individuos, y en particular este que estamos comentando, que es el libre desarrollo de la personalidad. Si yo decido consumir, digamos, una sustancia psicoactiva, eso está bajo mi responsabilidad, entendiendo, como lo acaba de aclarar aquí Marisa, en el sentido de que hay unas restricciones dependiendo también las circunstancias de edad. Eso por una parte, pero por otra está también los convenios internacionales que obligan al Estado a perseguir delitos como es el narcotráfico, y en ese sentido el Estado tiene una gran dificultad, porque ¿cómo persigo yo una actividad como es la del narcotráfico, pero a la vez estoy permitiendo el libre desarrollo de la personalidad para que puedan consumir esa sustancia? Ese es un tema, digamos, muy difícil de conciliar. Por un lado, usted tiene que permitir que las personas puedan consumir, pero por otro lado yo sí tengo que perseguir y regular el tema de la actividad del narcotráfico. Ese es, digamos, un ejemplo para decir que no es tan fácil, digamos, para el Estado lograr armonizar todas estas situaciones, ¿correcto? Entonces, en temas de perseguir, digamos, la actividad del narcotráfico, pues claro que hay políticas públicas, pero también, acaba de decir la misma sentencia de la Corte, hay lineamientos que han trazado los organismos internacionales de cómo lograr seguir esas pautas, digamos, de conciliación de intereses en ese sentido. Así es, bueno, para que ustedes sigan opinando a través de las redes sociales sobre toda esta polémica de qué es lo que se permite y qué es lo que creemos que está permitido y que es una prohibición total o una permisión total, pueden opinar a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos a unos patrocinadores y ya regresamos.
Estamos en Parche Pro hablando sobre un tema que despierta bastante polémica en la sociedad, las reacciones frente al fallo de la Corte Constitucional que tumba el artículo del Código de Policía que prohíbe el consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas en espacios públicos. Para ello estamos con dos super invitados. Así es, tenemos a Maritza Izaza, quien es trabajadora social y también trabaja en temas de salud pública en la Alcaldía de Cali, y también tenemos al profesor Jorge Arias, quien es profesional en Derecho, también tiene un doctorado en Derecho General y es profesor de la Universidad del Valle en posgrados. Bueno, recuerden que ustedes pueden sumarse a esta conversación a través de nuestras redes sociales en @parcheprotv y @canalunivalle.tv con el numeral consumo en espacios públicos. Para continuar hablando sobre este tema, vemos que, por ejemplo, la Corte Constitucional dejó abierta la puerta al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo lo ve usted desde la parte de la salud pública? Mira, el consumo de sustancias psicoactivas se da en todo el planeta. O sea, ni por más que yo ponga prohibición o no, voy a dejar de que exista el consumo de sustancias psicoactivas. Primero porque la primera sustancia psicoactiva, como lo he dicho, legal, es el alcohol. Y el alcohol está alrededor nuestro y además el alcohol paga una cantidad de cosas alrededor nuestro. O sea, que acabar el alcohol será muy complejo para las sociedades. Hay sociedades que han estado trabajando en regularlo, que debemos trabajar en la regulación. Y eso quiere decir que ya tenemos consumo de sustancias psicoactivas porque el alcohol es la primera. Si se da puerta de entrada o no, te quiero decir que el consumo de sustancias, si hay droga o si hay sustancias psicoactivas alrededor de las personas, van a acceder, porque si hay libre acceso, vas a tener acceso a ella y vas a consumir. Lo que tenemos que trabajar hay dos frentes, un frente, el de justicia y el de policía, que lo acaba de decir que es el micro del tráfico, pero otro frente que es el que tenemos que trabajar tanto en la academia, tanto en la escuela, tanto en deportes, tanto cultura. Los estados, a través de sus entes territoriales, tanto municipales como departamentales, como distritales, tenemos que buscar en hacerle frente a este fenómeno. Y la forma de hacerle frente es que tenemos que verlo en el marco de la salud pública. Si lo dejamos en el marco punitivo, seguimos pensando que son buenos y malos y que los malos los tenemos que meter en un sitio para que no le hagan daño a los otros. O sea, en la cárcel. Porque la lógica es esta lógica de lo punitivo, que el que no, lo pongo fuera, y la única forma de ponerlo fuera es en este lugar que es... saben más nuestro profesor Arias que yo, pero es como la lógica en la que entendemos esto que pasa. Pero la otra es la lógica de la salud pública, la lógica de los derechos. Todos hemos firmado tratados de derechos en el marco de la salud pública diciendo que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que debemos tratar desde los derechos humanos, no desde la prohibición. Eso quiere decir que el consumo de sustancias psicoactivas trae consigo otras cosas. Por ejemplo, lo que hemos llamado diagnóstico dual. Es decir, por el consumo nos da un trastorno mental, tenemos un trastorno mental. Entonces, por consumo, porque hay consumo de bazuco, hay consumo de cocaína, hay policonsumo. O sea, la gente empieza por alcohol, luego pasa a marihuana, luego tiene un consumo con cocaína, con bazuco. O sea, hay personas que solamente consumen marihuana. Hay personas que solo consumen. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ojo que allí hay un consumo, pero ¿cómo nos acercamos a ese consumo? ¿Y cómo trabajamos? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? En la prevención, para que no haya consumo de nuestros adolescentes y jóvenes con tanta fuerza. Que la edad de inicio no sea a los 12 años, que la edad de inicio la podamos retrasar, que sean 15 años, 16, 17 años. Está muy complejo eso, pero podemos trabajar. Y dos, que es un marco de prohibición que también deben trabajar los otros, pero cuando es el marco de los derechos de la salud pública es porque tenemos que dar respuestas en todos los actores y sectores. Y la salud debe estar allí para promover prevención y algo que hemos llamado, que lo hemos nombrado de una forma y no le hemos dicho el nombre propio, pero se llama reducción de riesgos y daños. Es decir, a los que consumen y van a seguir consumiendo, y tenemos que acompañarlos en ese consumo. En ese caso también se debería entender por qué están consumiendo. Exactamente, tenemos que entender. O sea, no de la nada consumen y no de la nada me quedé en el consumo. ¿Qué hay tras de? ¿Qué tendríamos que trabajar desde la primera infancia? ¿Qué tendríamos que trabajar desde nuestras familias? Este es un ejercicio de derechos y en el marco de los derechos debe estar garantizado el empleo, debe estar garantizado una vivienda digna, debe estar garantizado la educación, debe estar garantizado todos esos derechos que nos permiten vivir y nos dan el buen vivir para poder tener unas formas y unos anclajes a la vida que tenga sentido para cada uno de nosotros.
Jorge, ¿qué sucede entonces con el decreto expedido por el presidente Iván Duque en enero del año pasado, con el cual se facultó a la policía para incautar todo tipo de dosis personales de droga y de sustancias y destruirlas? Además de las declaraciones que igual dijo que así pasara esto, se iba a perseguir de todas maneras. Sí, pues la actividad, como les señalaba hace un momento, pues el Estado tiene la obligación de perseguir el narcotráfico. Y eso incluye, lógicamente, pues grandes cantidades de droga, incluido cuando uno habla de grandes cantidades, pues seguramente están las dosis personales de cada uno, ¿cierto? O sea, es muy difícil decir que lo que está prohibiendo el presidente de la República es el consumo de un individuo. Está persiguiendo las cantidades que hay en la actividad económica de lo que se llama el tráfico de drogas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues el decreto puede tener una buena finalidad. Será objeto seguramente, y aquí ya no es de la Corte Constitucional, porque debemos entender que los decretos tienen un nivel por debajo de la ley. Es un acto administrativo de la mayor autoridad de la rama ejecutiva y que le corresponde en este caso conocerla al Consejo de Estado. Entonces alguien tendrá que de pronto demandar la nulidad del decreto, y si el Consejo de Estado estudia ese decreto y puede ver la posibilidad que haya nulidad parcial también del decreto, lo podrán posiblemente decir el Consejo de Estado, o puede que no. Sobre eso sería muy aventurado decir qué va a pasar con el decreto. Todo depende de cómo se enfoquen las demandas. Por ejemplo, en el caso de esta demanda de constitucionalidad de la ley que le corresponde es a la Corte Suprema de Justicia, los demandantes, que son profesores de la universidad allí en Medellín, que es la Universidad de AFI, consideraron no solamente estas dos cosas que estamos hablando, que es el tema del libre desarrollo de la personalidad y la preservación del espacio público, sino también el de la libre opinión y manifestarse públicamente, digamos, con relación a nuestras expresiones de libertad que tenemos en actos públicos. Y eso, por ejemplo, la Corte no lo entró a analizar porque consideró que no estaban claros los argumentos de los demandantes. Y hubo también otro cargo que tampoco lo consideró. Entonces, eso, digamos, va a depender de lo que definan los jueces en el futuro, en el caso del decreto que establece el presidente de la República. Esa parte la define la Corte Constitucional, pero en el caso de Cali, por ejemplo, el alcalde podría decir, no, voy a prohibir el consumo de espacios públicos en... El prohibir no, o sea, no se puede prohibir el consumo, porque nuevamente volvemos al asunto de que, digamos, está garantizado el derecho al consumo, ¿cierto? O sea, dentro de la sentencia de la Corte Constitucional años atrás, del doctor Gaviria, cuando estaba en la Corte Constitucional, estableció que el consumo de dosis personal era viable en el sentido precisamente de garantizar un derecho fundamental de los individuos, como es el libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, digamos, ninguna autoridad pública puede prohibir el consumo, como lo acabas de señalar, Marisa. O sea, lo que se puede regular la forma en que se consume y los sitios donde se consume. Entonces el alcalde, que es la autoridad policiva del municipio, digamos, puede regular siempre y cuando no se violen las normas constitucionales y el Código Nacional de Policía. En este caso, el Código Nacional de Policía, que prohibía precisamente el consumir sustancias psicoactivas, ¿no es cierto?, llámese alcohólicas o psicoactivas en el sentido de las drogas, digamos que quedó declarado inasequible. Eso se cayó, ¿cierto? Entonces, mal haría el alcalde en prohibir algo que ya está, que se ha caído. Lo que puede hacer el alcalde es regularlo en el sentido que se considere proporcional y razonable, como es lo que ataca la Corte Constitucional, que aquí no hubo proporcionalidad ni racionalidad para poder, digamos, establecer esa regulación restrictiva a los derechos de los individuos. Hablemos también de las percepciones, porque por un lado están los jóvenes, que como lo decía ahora Maritza, son los que deciden por qué sí o no después de cierta edad, pero también están los padres, que al ver las noticias y al ver la sentencia y el posible decreto, se escandalizan. ¿Qué consejos se le dan a los padres o qué se le podría decir a los padres con este nuevo posible decreto y esta sentencia? Primero, que no se asusten, que tienen que comprender en la sociedad en la que estamos. Y tienen que estar más cerca de sus hijos y de sus hijas, escuchándolos y acercándose a ellos y a ellas. Lo que más necesita un adolescente, porque está transitando la vida, está pasando. Hay 3 momentos que estamos trabajando nosotros desde Salud Pública. Estamos trabajando un proyecto bellísimo que se llama Afirmando la Vida, porque le estamos diciendo que hay 3 momentos en
pasar de la primaria, que todo lo vimos, al bachillerato es un proceso tenacísimo. Transitar de la primaria al bachillerato es muy complicado, aunque uno quisiera, y si viene a un colegio chiquito y va a un colegio grande, encontrarse con ese mare magnum genera angustias y genera momentos difíciles. Entonces lo que necesita es adultos cuidadores, padres, madres, abuelos, tíos, personas significativas que puedan acercarse y acompañar a los chicos en ese tránsito. Un segundo tránsito es volvernos adolescentes y que nuestro cuerpo empiece a cambiar entre niños y niñas y adolescentes. Cuando empezamos a tener estos cambios, y que normalmente es en 7º grado, 8º grado, ahí hay otra transición que los adultos deben comprender qué está pasando y acompañar, que es cuando me siento que estoy fea, me siento que estoy feo, me siento que me miran raro, me siento que no quiero nada, me siento que no quepo en el lugar donde estoy, que no quepo en el colegio, que no quepo con mis amigos, que no quepo en ningún lugar. Allí necesitamos acompañamiento. Entonces los adultos necesitan saber que esto está pasando en nuestros muchachos y acompañarlos, porque hay mucho sufrimiento allí. Y 3, salir del bachillerato a la universidad cuando hay un proyecto de vida que se han creado otros por nosotros y no hemos fomentado el sentido de vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Debemos trabajar sentidos de vida más que proyectos de vida. Sentido de vida hace que yo quiera ser una persona que me volví un scrableista muy importante y estoy dándole a mi scrabble, estoy dándole a mi skateboard, estoy dándole a la patineta, estoy dándole a la bicicleta, pero mi papá quiere que yo sea músico. O mi mamá quiere que yo sea músico, o mi mamá quiere que yo sea médico, o quiere que sea abogado, que es muy importante ser abogado, sí, pero no necesariamente es el todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos? Y entonces allí no solamente los padres no tienen estas herramientas tampoco, porque no hay un manual para ser papá o mamá, no hay un manual para ser cuidador, pero sí estamos llamados todos en sociedad a acompañarnos solidariamente para transitar la vida. ¿Cómo se dan esas herramientas? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se dan? Hay que trabajar en todos los niveles. En las escuelas estamos trabajando y este proyecto lo estamos teniendo por primera vez en Cali, en los colegios privados y en los colegios públicos. Porque resulta que ser adolescente no significa un estrato socioeconómico, sino un momento de la vida. Y se da del estrato 1 al estrato 6. Entonces estamos trabajando en 20 colegios públicos, desde el Bolívar y todos los colegios que uno creería que no, porque resulta que, y desde el Santa Librada, del Camacho, del INEN, de otros colegios privados, que estamos pensando que tenemos que responder por nuestros jóvenes. Y estamos diciendo, las directivas, los psicólogos, los profesores, construyendo. ¿Qué hicimos? Preguntar a los jóvenes cómo les gusta hablar de esto. Resulta que los jóvenes, ustedes lo han dicho muy bien, tienen este aparatico, las redes sociales, el Instagram, los canales de YouTube. Pues tenemos que acercarnos allí, aprender a los papás también a hablarles en estos lenguajes para que entiendan qué es en lo que andan los muchachos. Porque los muchachos hoy se están relacionando a través de... Hoy los referentes de nuestros adolescentes y jóvenes no son ni Messi ni Shakira, son los youtubers. Entonces tenemos que acercarnos a través de los youtubers para que les den mensajes tanto a los adultos como a los niños y a los jóvenes y adolescentes para poder relacionarnos de manera... Bueno, y precisamente ahora que volvemos de la siguiente pausa, vamos a abordar este tema, cómo las redes sociales y los medios de comunicación influyen también en los jóvenes. No se desconecten ustedes de Parche Pro por el canal Univalle TV. Continuamos aquí en Parche Pro hablando sobre el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en espacios públicos, y como lo prometimos, vamos a hablar de la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes y en las percepciones que crean, y también en cómo los influyen y a lo que los lleva. Hablemos de los medios de comunicación como factor importante. Son el mass media, son la gran caja de donde sale lo que nosotros vemos y activamos todos los días. Los medios tienen ese poder de masificar y de movilizar a nosotros nuestros sentires y nuestros anhelos. Por eso la responsabilidad es tan grande de los medios de comunicación, de lo que están movilizando en nosotros. Entonces, sí son responsables, claro que sí, de lo que pasa en el día a día en una sociedad como la nuestra, y más en nuestros chicos y en nuestras chicas. Porque si estamos frente al televisor, si estamos frente a las redes sociales, si estamos frente a quienes están manejando las redes y los medios, también están influyendo
en la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo estamos? O sea, si estamos diciendo todo el tiempo que la gente es mala y que la gente nos va a hacer daño y que si vamos andando por ahí alguien nos va a dañar, alguien nos va a hacer daño y que si vamos al parque y vemos a estas personas que están allí y son malas, nos van a acabar y nos van a robar y nos van a hacer de todo, pues obviamente esto está calando en la sociedad y eso es lo que hace que tengamos percepciones y representaciones sociales frente a los otros y las otras. Si los medios trabajan en espacios de solidaridad, construimos otras formas de relacionamiento. Y precisamente percepciones es lo que Parche Pro fue a buscar a las calles. Vamos a ver qué piensan los jóvenes sobre este fallo de la Corte Constitucional. Estoy de acuerdo con lo que dice la Corte y pienso que la respuesta no es la prohibición, sino otras alternativas, porque hay que reconocer que es un problema de salud pública y un problema que no se puede solucionar simplemente sometiendo a las personas. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que, la Corte mandó fue revisar ese artículo del Código de Policía, ¿no? Que se tiene que revisar que eso no vaya en contra de las libertades individuales. Ya como tal, mi opinión personal es que, digamos, no se puede restringir el consumo de ese tipo de sustancias, ¿no? Porque pienso que las políticas restrictivas lo que hacen es a la larga alentar como los mercados negros o digamos que estas actividades tengan una connotación delictiva que realmente no es la más acertada. Yo pienso que estos problemas deben abordarse con otro enfoque, más de salud pública y sin moralismos pues, o dobles morales que se manejan mucho en este país. Entonces creo que ahí hay un tema más de fondo que se tiene que revisar, ¿no? De por qué hay ese consumo y tratarlo de una manera diferente. La verdad me parece que es algo preocupante porque, por ejemplo, pues personas como yo que no bebemos ni fumamos, creeríamos que estar en un espacio público en donde se estén haciendo estos actos pues incurriría como en el malestar de uno, ¿sí? Como una persona que no consume pues ese tipo de bebidas o ¿qué te diría yo? O de drogas psicoactivas. Entonces creería que debería haber como un espacio adecuado en donde la gente pues tenga su libertad de expresar lo que quiere expresarse, ¿sí? En cuanto a beber su alcohol o consumir sus diferentes drogas. Me parece muy mal porque, no sé, eso no debería hacerse en público, debería tener sus zonas específicas para hacerlo. Entonces, lo que piensan los jóvenes acerca de la sentencia, fallo, decreto, que en realidad tienen desconocimiento, no hay claridad sobre qué es lo que pasa y también se ponen en su lugar desde qué haría yo si estuviera en ese lugar, yo no fumo, yo no consumo, entonces, ¿qué haría yo en estos espacios? Hablemos un poco de esas percepciones. Bien, pues como decíamos al comienzo, el hecho de que tengamos diferentes formas de ver la vida y que tengamos criterios morales que también a veces rayan con los criterios morales de otros, pues hace que muchas veces el compartir un solo espacio sea muy complejo. En ese sentido, pues digamos, lo que admite es una regulación que no signifique precisamente el detrimento del derecho de unos grupos, ¿no? O del derecho de las personas. Y esas regulaciones deben ser razonables y proporcionales, como bien lo establece el mismo Código Nacional de Policía. Lo más curioso de esta sentencia de la Corte Constitucional, para atacar las normas del Código de Policía, utilizó los principios que utiliza el Código Nacional de Policía. Los principios son de razonabilidad y de proporcionalidad y de, digamos, de cuidado. Es decir, en ese sentido, cualquier norma de policía debe conducir a que esa norma de restricción sea proporcional supuestamente con relación al daño que se puede suponer que está causando con relación a los derechos de otro. Entonces, digamos que ese es el aspecto que la Corte le deja al legislador, el espacio para que ella regule adecuadamente una restricción con relación al consumo en espacios públicos.
Yo por eso coloqué el caso de Holanda, donde posiblemente, como le digo, esa fue mi primera experiencia hace muchos años atrás que conocí a Ámsterdam, y me sorprendió mucho que ahí hay supermercados donde venden la marihuana en todas las, digamos, empaques y formas, y además para cómo prepararlo, todo estaba muy bien organizado. Eso significaba que allí podía yo comprarla, pero no significaba necesariamente que yo podía salir inmediatamente a la calle y consumirla, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de regulaciones las que tiene que analizar el legislador, cuál es la más adecuada para el caso, digamos, de nuestra sociedad, que en el fondo es una sociedad mucho más tradicionalista, mucho más conservadora, que estamos discutiendo algo que ya, pues, digamos, se supone superado. De hecho, esto revivió el debate en el sentido de que la Corte ya había admitido la libertad para consumir sustancias psicoactivas y molesta a muchas personas de la sociedad. Y en ese sentido uno diría que no es tanto, aunque yo entiendo que, como bien lo ha señalado aquí Marisa, los espacios públicos la gente cree que debe gozar de sus propios derechos, es decir, yo puedo estar allí, pero a mí no me gusta que otros que pueden tener expresiones diferentes a la mía compartan conmigo. Y en ese sentido, pues digamos que uno esperaría que el legislador tenga la sabiduría para poder regular adecuadamente, ¿no? Y que, digamos, se construyan políticas públicas de salud, como bien lo acaba de señalar aquí Marisa, que se ha construido una política pública de salud que es hacia donde deberíamos tender. Es decir, a resolver un problema de salud pública y no a atacar y, digamos, castigar conductas que no son, digamos, difíciles, o sea, no se van a poder superar por la vía de la prohibición, ¿no? Así como son tan exigentes con el consumo de las sustancias en los espacios públicos, ¿qué pasa con otro tipo de problemas que también se encuentran allí, con los que de pronto no son tan estrictos? ¿Cómo qué tipo de problema? Se ve, por ejemplo, que en el espacio público hay ocupación del espacio público y otras cosas con las que no están de pronto tan pendientes, pero el consumo de drogas sí van a la fija. Ah, ya entendí. Sí, evidentemente, y tú te diste cuenta que hasta la empanada y todo empezó a tener ruido en una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro, por lo que significaba el tema de... Era en el mismo tiempo que estaba pasando lo de consumo de sustancias psicoactivas, aparece lo de la empanada, aparece lo de otras cosas que están sucediendo. Yo no sé si todos saben de la empanada que estaba la señora vendiendo y vinieron a quitarle su producción y todo porque estaba en el espacio público. Sí, creo que eso que estás diciendo es muy importante, pero ese tiene que ser la regulación. ¿Cómo llegamos? Pero no podemos regular de una manera tan fuerte si ni siquiera tampoco el Estado está ofertando. ¿Dónde están las posibilidades de empleo para la población? O sea, son todos los niveles de una sociedad que tiene que dar respuestas en todos los frentes. Sí, entonces ¿qué haríamos nosotros? En la época mía, cuando estudié en la Universidad del Valle, no había nada de lo que hay ahorita de ventas que teníamos, pero los muchachos hoy tienen sus ventas porque es la forma de subsistir. Entonces, si tenemos otras condiciones, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Claro, todos quisiéramos ver los espacios muy bellos y ojalá no hubieran habitantes de calle y ojalá no hubieran estos y ojalá no hubiera lo otro y todo fuera tan bonito. Claro que sí, todos queremos espacios lindos. Nadie quiere espacios complejos, pero tenemos que construir espacios lindos donde todos quepamos. Esos espacios también son responsabilidad del Estado y de los gobiernos que están de turno, que tienen que responder a las necesidades de un territorio. Es más bien una construcción social. Sí, yo quisiera agregar de pronto que sí hay, bueno, además de ese problema, digamos, de la persecución del Estado a las ventas informales, existen otros problemas igualmente en los espacios públicos y particularmente en los parques, y es garantizar sí la seguridad del ciudadano, porque allí lógicamente no podemos decir que quien consume bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas son los que son una amenaza para la tranquilidad y para la seguridad de las demás personas, porque no podemos demostrar que esas son las personas que cometen el delito. Sí hay personas que cometen delitos y de lo que uno diría es el Estado debe garantizar que, digamos, se pueda garantizar esa seguridad. Y esa seguridad es establecer normas de policía que controlen y tengan medios, no solamente de tener un agente todo el día parado en una esquina, sino medios electrónicos y muchas otras cosas que hoy en día pues funcionan en las sociedades modernas. Porque, digamos, el problema de la seguridad es un problema real, efectivo y lógico que es mucho más real en las sociedades todavía en vía de desarrollo o subdesarrolladas. Cuando hay alto nivel de pobreza, pues también podemos esperar que esos problemas de seguridad abunden, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un problema que también tendrían que resolver las autoridades. ¿Cómo o se piensa que combatir contra estas drogas tal vez incremente el narcotráfico y el microtráfico? Otros afirman que
si se prohíbe, pues esto va a suceder, pero al no prohibirlas tal vez baje también los índices. ¿Qué es mejor? Si se prohíben y los índices se elevan, si no y bajan, o el pie de fuerza como lo están haciendo actualmente y como dijo el presidente, que era perseguir. Mira, hay una política de drogas de país que está en el marco del Ministerio de Justicia y tiene varios pilares. Uno de los pilares es la prevención, de este que estamos hablando. Pero los otros 4 pilares tienen que ver con el narcotráfico y combatir el narcotráfico. Sí, necesariamente se tiene que combatir, porque sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas deteriora al sujeto. Sabemos que hay un deterioro. ¿Sí? ¿Me entienden? Aquí sabemos que el consumo es un deterioro, hace daño al organismo, lo sabemos. Y tenemos que trabajar en función de que no haya tanta producción para que disminuya la producción y también disminuya el consumo. Evidentemente, porque si disminuye el consumo, no solo disminuye el consumo en Colombia, sino en el mundo entero, porque países como Europa y países como países en Norteamérica tienen el mayor consumo y por eso se mantiene y por eso es un negocio tan rentable. Es muy rentable, porque las ganancias que deja esto en función del deterioro de los sujetos pero resulta que ya hay deterioro. Entonces yo tengo que trabajar también en el marco de la salud pública en el deterioro. Debo trabajar fuertemente en prevención, pero debo trabajar fuertemente en espacios de mitigación para las personas que consumen, para las personas que quieran superar. Tienen que haber centros de rehabilitación, pero adecuados, no cualquier centro de rehabilitación. Centros donde la gente pueda superar. Tenemos que tener respuestas en todos los niveles. Y quiero decirles que en Cali somos una de las ciudades del país que estamos a la vanguardia, que estamos trabajando fuertemente y que estamos comprendiendo que la única forma de responderlo a este fenómeno es mirarlo de una manera en el marco de los derechos y no de tapar el sol con los dedos. Porque hay otras sociedades que prefieren tapar y decir que no hay nada. Nosotros estamos diciendo, ojo que consumo y tenemos que... El secretario de Justicia de nuestra secretaría, de nuestra alcaldía dice, hay que hacer esto, pero también dice, es un marco de salud pública. Entonces, secretario de Salud Pública y Secretaría de Salud Pública, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer en el marco de la salud pública? Tenemos que ir de la mano. Tenemos que ir combatiendo el narcotráfico, pero también trabajando fuertemente y sobre todo, volviendo a lo que les dije hace un rato, trabajando en estas sociedades por sentidos de vida que nos permitan embriagarnos de pasión por el deporte, embriagarnos de pasión por la cultura, por lo que hay alrededor nuestro, embriagarnos de pasión por la academia, embriagarnos de pasión. Tenemos que tener motivaciones fuertes para asumirnos en la vida y para sentir que eso es lo que nos motiva, más que ir a consumir. Esa creo que es la gran apuesta de una mirada en el marco de la salud pública. Y por ahí también es un mensaje para todos nuestros televidentes. Jorge, digamos, ¿cuál es el paso a seguir de los gobiernos desde su perspectiva jurídica y política como esto? Muy breve. Bueno, no, realmente los gobiernos en este caso tienen que tomar decisiones que precisamente garanticen en primer lugar los derechos constitucionales y en ese sentido, a partir de garantizar esos derechos constitucionales, construir políticas públicas que impliquen necesariamente un efectivo goce de esos derechos, pero también permitan que los demás puedan gozar de esos, digamos, derechos que tienen las grandes mayorías, digamos, aquellos que consideran que a mí no me gusta el consumo de los alucinógenos, esa opción de mi vida sana y saludable se debe también respetar. Y a partir de ahí, digamos, si se concilian esos intereses, podemos garantizar en cierto modo una convivencia tranquila y pacífica desde ahí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, Jorge y Maritza, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden estar a través de las redes sociales, Parche Pro TV y Canal Univalle TV, y los vamos a seguir leyendo sus comentarios. Nos vemos en una próxima semana con un nuevo tema de actualidad aquí en Parche Pro.